tengo miedo porque se va a hundir. No. ¿Han intentado en alguna ocasión encajar piezas de un puzzle sin éxito? Muchas veces, aun intuyendo de antemano que dos elementos o dos ideas jamás podrían encajar, decidimos intentarlo. Es precisamente por esto que hemos enfrentado nuestros mayores fracasos. Pero si no cometiéramos errores, no tendríamos el aprendizaje necesario para alumbrar nuevas gestas, para guiar con más firmeza el timón durante la tormenta o para construir el enigmático puzzle de nuestro destino. Buenas noches. Pongamos rumbo a las respuestas. Pongamos rumbo a la isla misteriosa. Bienvenidos a esta isla, un refugio amigo junto al fuego en el que compartir inquietudes, relatos e historias ocurridas en Canarias. Y como cada semana, nos acompañarán 3 emisarios en el tiempo. Son Fray Diego, monje franciscano asentado en Canarias tras la conquista castellana y conocedor de crónicas y leyendas insólitas. El Dr. Williams, naturalista y viajero inglés, que se embarcará en la búsqueda de explicaciones ante cada enigma. Y Petra Betancor, periodista implacable dispuesta a descubrir y narrar la verdad, encuentre donde se encuentre. Son personajes de ficción, pero con ellos viajaremos en busca de los misterios del mundo real. Empezamos ya trazando un rumbo con el que muchos canarios soñaron, pero que acabó convirtiéndose en una pesadilla que ni el paso del tiempo ni la sal han podido devorar. El mar, un manto por igual de calma y violencia, de prodigios y de muerte. Una frontera salvaje que desde hace milenios se antoja infranqueable e indómita. Cuántas historias truncadas, cuántas derrotas, cuántos viajes solo de ida hacia el espeluznante silencio de sus entrañas. Aquí hoy todo parece en calma, pero sobrecoge nadar entre restos de metal y óxido, porque con ellos descansan las vidas y los sueños rotos de pasajeros que jamás llegaron a su destino. Estos son los restos de un titán ahogado, de aquel al que llamaron el Titanic de los pobres, el Valvanera. En septiembre de 1919, el vapor Valvanera, a bordo del cual viajaban cientos de migrantes canarios, se enfrentó a una colosal tormenta frente a la isla de Cuba. El mar nunca lo devolvería a puerto. ¿Qué sucedió realmente? ¿Fue un fatídico error humano que podría haberse evitado? ¿Qué supuestos malos augurios rodearon el suceso? Petra Betancor nos acerca la crónica del último viaje del Valvanera. 1919. Hace ya mucho de aquello y, sin embargo, todavía quedan heridas abiertas e infinidad de incógnitas. Demasiadas.
En torno a ese dramático naufragio se habló de inquietantes premoniciones, de extrañas casualidades, de errores fatales. ¿Por qué tanto misterio? Porque probablemente no haya una sola historia, sino 488. Una por cada pasajero que perdió la vida en aquel barco convertido en cementerio bajo el mar. El Titanic de los pobres lo llamaron. El Valvanera era un barco que la naviera Pinillo había encargado a los británicos. Se hizo precisamente en Glasgow. Hicieron un barco, la verdad, que bastante grande, tenía 120 metros de eslora. Tiene una capacidad de 1.200 personas. No iban tantas esa vez, pero en otros viajes anteriores habían ido muchas más personas. El barco era el reflejo perfecto de lo que es la construcción naval británica típica de la época. Estos son los datos. El Valvanera zarpa de Barcelona el 10 de agosto de 1919 y tras escalas en Gran Canaria, Tenerife y La Palma, se dispone a poner rumbo al Caribe. El atractivo precio del billete hacia una tierra de oportunidades, 75 pesetas, el más modesto, fue un imán para cientos de soñadores. Cuba entonces era nuestra octava isla y era el sueño, el matar el hambre, el prosperar. A nadie le gusta marcharse de su casa. Es muy doloroso dejar atrás a la familia, a los hijos, a los hermanos, a los amigos, a tu tierra. Muchas cosas de nuestra cultura provienen de Cuba, ¿no? Y no es del siglo XX, es de siglos atrás, ¿no? Es normal que los canarios tuvieran en Cuba un destino ideal. Por supuesto, el viaje no sería igual para todos. Los más humildes ocuparían los sollados o bodegas inferiores. Y como en cada gran viaje, se multiplican las historias. Entre ellas, hay quien ha querido ver algún tipo de señal. Esa niña de las Palmas de Gran Canaria, Ana Pérez Sumalave, llevaba meses de inconsolable llantina. Dicen algunos que estaba enferma, otros que repetía una y otra vez un terrible mal augurio. Justo antes de cruzar la pasarela empezó a llorar y estaba convencida de que el barco se iba a hundir. Pero no era que tenía miedo de que se hundiese, sino que estaba segura de que se iba a hundir. Y se lo decía a todo el mundo, que se bajasen del barco, que el barco se iba a hundir. El viaje empezó mal en el mismo puerto de La Palma. El levado de ancla falló. En la maniobra de reviro, allá para salir, se trabó que no podía, la maquinilla no podía. Entonces, el capitán ordena que le quiten el grillete y lo dejen allí. Siempre en el mundo de la mar y los barcos hay señales de mal agüero. Que un barco pierda un ancla, eso en los marineros supersticiosos de la época era una señal poco agradable. Muchas veces las desgracias suelen ocurrir por exceso de confianza, que no fue el caso, porque te digo, este capitán con 34 años era un marino experto ya. De hecho, había hecho algunos viajes en condiciones bastante duras y había salido con éxito. Luego, solo océano durante 2 semanas. Algunos pasajeros manifestaron su incomodidad durante el trayecto. ¿Pero pudo alguien realmente intuir lo que sucedería? Tras una escala en San Juan de Puerto Rico, el Valvanera llegó sin novedad a Santiago de Cuba el 5 de septiembre de 1919. 742 pasajeros decidieron desembarcar allí, entre ellos la niña Ana Pérez y su familia. ¿Estás más tranquila? ¿No pasó nada? Cuando llegaron a Santiago, la niña estaba histérica ya y al final la madre decidió bajarse allí. Y muchísima gente del barco se vio afectado por esa sensación de catástrofe y muchos se bajaron también en Santiago precisamente por la niña. Horas después, ante la proximidad de una gran tormenta, el capitán confía en que tendrá tiempo de llegar a La Habana. Los datos que tenía el capitán en aquel momento cuando salían de Santiago era que se estaba formando nubarrones y que habían chubascos en la zona de Puerto Rico también, pero que en principio no era nada preocupante. Un mal cálculo, una osadía quizás, porque el puerto de destino le prohíbe la entrada en el último momento. ¡Dios mío, qué ha sido eso! ¿Dónde están los botes salvavidas?
Llegó por fuera del puerto de La Habana, el mar estaba demasiado malo, entonces había peligro de que se escorara hacia un lado y se estrellara contra las piedras ahí del muelle y demás, ¿no? En la entrada del puerto, porque la bocana del puerto de La Habana sí es granita, pero no es tan grande. La única maniobra posible para un vapor de esa envergadura era alejarse de la costa e intentar capear el monstruoso temporal. Y sus fauces lo devoraron. Imagínate unas olas de 10 o 12 metros con un barco saltando a un lado, a otro, arriba y abajo. La teoría que se tiene es que el barco está totalmente cerrado cuando ocurrió eso porque no se podía abrir nada. Durante varios días se perdió la noticia del barco hasta que por fin la US Navy encuentra los restos del barco embarrancados en el Bajo de la Media Luna, en el sur de Estados Unidos. Tras 10 días de búsqueda, los restos del Valvanera son localizados en la costa de Florida. Allí se describe un escalofriante escenario. Los botes salvavidas seguían amarrados al barco y no había rastro de ningún cuerpo. Poco a poco, quienes esperaron durante días la llegada del Valvanera en La Habana, entendieron que el mar no lo devolvería jamás. Cien años después, las familias de los canarios que desaparecieron para siempre entre las olas siguen buscando respuestas. De Alto Cedro voy para Marcané, llego a Puerto, voy para Mayarí. De Alto Cedro voy para Marcané, llego a Puerto, voy. Una historia, una tragedia que no podemos olvidar. Julio González, bienvenido a la Isla Misteriosa. Muchas gracias. ¿Cuál es el origen de la tragedia del Valvanera? Bueno, el Valvanera tenía que haber salido el 3 de agosto de Barcelona y salió el 10. Salió con retraso. Salió con retraso. Que tampoco debe ser algo extraño. No era extraño. Sin embargo, hay que decir, ya empezaron las cosas mal. No, momento. Sale con retraso porque en aquella época se miraba mucho la cantidad de pasajes que había y no había suficiente. Entonces se esperaba, no había problema. Se ha especulado con la idea de polizones incluso. Exacto, sí. Polizones muchos porque era muy típico de aquella época. El exceso, oficialmente llevaba 1.200 y algo. Pero el capitán Padilla, en el viaje anterior, se quejan de que así no se puede seguir transportando gente hacinada, como parecía ganado, llevando 1.500 personas adentro, cuando aquello no cabía más de eso, 1.200, creo que 1.200. Pero lo que sí está claro es que tanto en Tenerife, en Santa Cruz de Tenerife, como en las Palmas de Gran Canaria, entraron muchos polizones, pero por estabilidad y esas cosas, por la parte física, el barco puede triplicar la capacidad, que no pasa nada, y más de ese tipo de barco. Ha mencionado la figura del capitán. En el último viaje del Valvanera también se especuló con la posibilidad de que fuese alguien inexperto. Martín Cordero tenía 37 años nada más, pero, y eso lo voy a decir como profesional, era un excelente capitán, yo no lo conocí, pero era un excelente capitán, y ahora digo por qué. Porque había ya comandado con solo 37 años 2 barcos, el Wilfredo y el Balmes, que eran cascarones, viejos barcos muy antiguos. Y en eso pasa como los pilotos de aviación. Es más difícil pilotar una avioneta que un jumbo. Cuando llegó al Valvanera, que eso era lo más moderno que había, era un barco moderno, un barco, en fin, para la época era lo mejorcito. Parece que tenía 144 metros de eslora, 444 caballos, que eso era lo más avanzado, unas calderas de triple expansión, eso era lo más avanzado, eso era como digamos ahora los turbos, ¿no? Era lo mejorcito. Como investigador, como experto y además como capitán de este tipo de embarcaciones, ¿las decisiones de Cordero fueron las correctas? No, es que ahí voy. Precisamente esa fue mi preocupación. El capitán, que ya tiene experiencia, tiene conocimientos de meteorología, es capaz de situar el vórtice del ciclón con uno incluso, yo no creo que pase de 2 millas de error. Y entonces esta gente dice, no,
el puerto está cerrado desde media tarde, el capel temporal. Eso lo dice desde tierra. Ve cómo el Barbanera se separa, coge rumbo norte. El capitán sabía que allí había un bajo de arena, porque eso está en las cartas. A mí no se me ocurre poner rumbo hacia un bajo de arena aunque esté huyendo de un temporal, porque sé que o me coge el temporal o me coge el bajo. O sea, es absurdo total que este hombre se fue al norte, sí, pero al norte, pero para escaparse. Y no le dio tiempo a escapar. Además, esta situación tan dramática, tan virulenta, explicaría por qué no hay supervivientes e incluso la dificultad para encontrar ahora cuerpos, viene la ¿no? parte esa que para mí es muy triste y yo siento que voy a ser duro. Tuvo que haber sido una muerte horrible. Ahora digo por qué. Cuando hay temporal, se manda para conseguir una estanqueidad mayor, la máxima, se manda al contramaestre o al camarero, al que sea, a cerrar todo. Entonces todos esos camarotes, todo está completamente... Todo estaba sellado. Sellado. Entre los 488, esto que yo imagino, estaban en el sollado, estaban debajo de la cubierta. Y yo imagino que la única ventilación que tendría son las de los manguerotes de ventilación, pero es que eso también se cierra. Digo que tuvo que haber sido trágico porque yo imagino que el agua no pudo entrar de boom de una sola vez, sino entraría rompiendo, entrando poco a poco, o sea, se irían ahogando, porque estaba todo cerrado. Una muerte horrible, un destino trágico para 488 personas cuyos cuerpos pues, siguen allí. Es más, hay una cosa que en los años 60 un buzo dice que le llamó la atención, que estaba todo cerrado en una tumba, pero que un portillo dice que se movía. Después de tantos años todavía se movía con cierta ligereza. Se metió por el boquetito, y que le impresionó tanto lo que vio ahí que cerró y dijo que no volvía a hundirse más. Había visto el cadáver de un niño con su ropita, como decía él, flotando. Y entonces interpretó aquello como una señal de los muertos para decirle, no, a nosotros no nos han hecho caso en 100 años o en 75 años que era el correcto, déjanos en paz. Dice que lo interpretó así y que juró y se lo dijo al hijo, no vuelva a sumergirme al Barbanera. Es el único portillo que estaba abierto. Cada vez que pienso en ese portillo, digo, pero si estaban todos cerrados, digo, alguien intentó abrirlo y se quedó allí. Y ese niño con la ropita, que decía él, lo impresionó tanto. Eso es lo único que se sabe. Transcurridos 100 años desde el naufragio del Valvanera, ¿se han cerrado todas las heridas? Bueno, yo creo que no. Queda la más importante, que es ese reconocimiento físico con un monumento que le diga a nuestros niños, a nuestros jóvenes, sobre todo a nuestros jóvenes, que hubieron 488 valientes que están sus cuerpos enterrados todavía allí, a 12 metros de profundidad, y nadie les ha dado cristiana sepultura. Julio González, muchísimas gracias por habernos acompañado en la Isla Misteriosa. A ti. Nosotros proseguimos nuestra travesía, ponemos rumbo a otros misterios. Buscaremos las claves de esta apasionante historia, pero antes acompáñenme a este rincón de viejas crónicas. En esta ocasión les propongo un breve paseo por un barrio en el que, como en tantos otros en Canarias, conviven lo cotidiano y mundano con inquietantes historias de fantasmas. Abrimos los archivos de la isla. Hablemos de Vegueta, en Las Palmas de Gran Canaria, una zona en la que inevitablemente resuenan ecos de historia desde la fundación aquí del Real de Las Palmas en 1478. Pero hay una Vegueta oculta, salpicada de supuestas apariciones y escalofriantes leyendas urbanas. Una de esas historias la encontramos en el viejo Palacio de Justicia, que en los años 90 del pasado siglo protagonizó extraños episodios recogidos por la prensa. Se contó entonces que desde hacía tiempo, al caer la noche, en sus salas se producían potentes ruidos, sonido de pasos, movimientos de mobiliario pesado o alteraciones en aparatos electrónicos. Se habló incluso de fugaces sombras de aspecto humano que vagaban por los pasillos. Varios empleados que prefirieron mantener el anonimato aseguraban asimismo haber sentido presencias invisibles
o escuchado inquietantes susurros durante su guardia. Pero todo ello contrastaba con declaraciones de los que jamás experimentaron nada extraño o que atribuían lo sucedido al crujido de la madera y a corrientes de aire. Como dato curioso, el epicentro de estas historias es un edificio levantado sobre el antiguo solar de un convento agustino, que a su vez reemplazó a un prostíbulo público. Entre los que dan por cierto los fenómenos relatados, no se duda en relacionarlos precisamente con ese pasado y con aquellos monjes que siglos atrás encontraron aquí su último descanso. Sugerente, ¿verdad? Pero no es este el único caso que acuna la ciudad. Otro enclave marcado por la leyenda es el Conservatorio de Música, levantado sobre lo que fue el viejo convento de San Francisco de Asís. En 1992, en la zona aparecieron restos de esqueletos centenarios, entre ellos el de al menos una veintena de niños. Quizás debido al hallazgo entre el alumnado, profesorado y vecinos, se habla desde hace décadas de otro supuesto espectro al que incluso se ha llegado a bautizar cariñosamente como Lucas. Cuentan que se deja ver a veces por pasillos y a veces por aulas. La Casa de Colón es otro foco de relatos ambiguos sobre fantasmas errantes. También, por supuesto, lo es el emblemático Castillo de Mata, con leyendas sobre fantasmas de soldados caídos en épicas batallas. Es muy posible que buena parte de estos relatos se cimenten en la manera subjetiva en la que se interpretan ciertos estímulos ambientales en lugares señalados por la historia. Detrás de la realidad palpable, en muchos rincones de Canarias se agazapan y conservan curiosos relatos que nos ayudan a entender quiénes fuimos y quiénes somos hoy. Seguimos rumbo a otra apasionante historia en la Isla Misteriosa. Canarias como un puente quizás milenario entre culturas y territorios. María del Carmen del Arco, bienvenida a la Isla Misteriosa. Buenas noches, muchísimas gracias por contar conmigo para estar aquí. ¿Por qué motivo el poderoso Imperio Romano puso su mirada en Canarias? Porque Canarias está en un imaginario de enorme profundidad y porque Canarias encierra unos preciados tesoros que tenían un elevado interés para ese imperio. La púrpura, un tesoro que los romanos buscaron y encontraron en Canarias. Junto a Fray Diego, vamos en busca de esta apasionante historia. Bellas, aunque muy primitivas, son las cerámicas elaboradas por este pueblo canario. Pero confieso que ciertas piezas conservadas en islas orientales me confunden. Su forma, su calidad, su técnica son distintas. Porque estas piezas parecen haber sido elaboradas por un pueblo legendario, el ya extinto y poderoso Imperio Romano. Bueno, el texto de Plinio, que está en la famosa Historia Natural, describe de una manera muy sucinta el descubrimiento y el conocimiento de las Islas Canarias en la antigüedad. Desde el siglo I a.C. y unos siglos posteriores después de la era, vemos que esta gente está yendo y viniendo en sucesivas ocasiones al archipiélago. Que Roma aparezca más allá de sus límites, más allá del Mare Nostrum, en un momento que la tierra todavía era plana, que Roma haya llegado hasta la isla de Lobo, hasta Canarias, abre muchas puertas.
No he sido bendecido con el don de la clarividencia, mas sí con la facultad de razonar en base a los hechos. Y por eso creo entender qué pudo traer a los romanos a estas islas afortunadas. Se trataría del descubrimiento que un comerciante pudo hacer tiempo a: la púrpura. La obtención de púrpura se obtiene de un molusco marino, del cual además se extrae pues, una glándula concreta. De cada caracol solo puedes extraer una gota de púrpura. Evidentemente tienes que utilizar unos 1000 caracoles para poder teñir un paño. La púrpura es un elemento que solamente van a poder utilizar determinadas capas sociales. El púrpura, el color, el tinte que viste los tejidos de ricos, nobles y emperadores. Este es el preciado tesoro que empuja al hombre mar adentro, en busca de un curioso molusco que se transmuta en riquezas. El proceso de fabricación lo podemos dividir en 3 partes. La primera parte es la captación de la materia prima, la pesca. Una vez conseguida la materia prima, se pasaba al procesado, que era la fracturación y extracción de la glándula hipobranquial, donde están los precursores del tinte púrpura. Y posteriormente eso se depositaba en tinas o vasijas de plomo, se calentaba y maceraba durante una semana, 10 días, con agua salada, y se le iba incorporando materiales alcalinos. Hasta el islote que llaman Lobos he podido viajar alguna vez y he hallado allí vestigios de edificaciones que pudieron ser quizás romanas. Es descabellado pensar que la poderosa Roma necesitara producir su codiciado tinte en estas islas. Gran parte de la información proviene de los últimos siglos del imperio, de lo que se llama la etapa bajo imperial. Parece que la organización era por espacios regionales dominados por un procurador que rendía directamente hacia el emperador. Hay un taller de púrpura romano en la isla de Lobos, en la playa de la Concha, la Calera, que va desde el siglo I a.C., el último cuarto de este siglo, y el siglo I después de Cristo. Se caracteriza, aparte de los 6 concheros que hasta ahora hemos rescatado, por la presencia de 6 recintos construidos en piedra viva, en forma de L, y que son los que delimitan de alguna manera el espacio de trabajo. Supone que es el taller más meridional en las aguas del Atlántico en la época altoimperial romana, y viene a poner a Canarias en contacto con los circuitos económicos del área del Estrecho y del ámbito del Mediterráneo, sobre todo de la zona de Gibraltar. Es sabido que bajo la Hispania romana se extendieron las provincias del imperio llamadas Mauritania, Numidia y África, por lo que un taller de púrpura en estas ínsulas cercanas gozaría de vías seguras de distribución. Las cerámicas a mí remitidas parecen ser, desde luego, romanas. Hay gente que sigue negando que sea Roma. Aunque es evidente lo que tenemos las piezas, tenemos la cerámica, tenemos figuras, tenemos anzuelos. Esto lo que nos tiene que obligar a abrir la mente y los ojos. Hay que mirar más allá. Pruebas no puedo esgrimir, pero no es descabellado proponer para su estudio más minucioso el origen de los primeros pobladores. Lo que no podemos desechar es que alguna civilización haya traído en momentos diferentes a grupos humanos que son los que al final han ido constatando el desarrollo de la demografía de las Islas Canarias. Sin embargo, este taller fue abandonado hace siglos y el paso del tiempo lo devoró. ¿Por qué? ¿Se agotó su tesoro? ¿Perdió el púrpura su valor? Sabe Dios que por cada imperio que es erguido, hay otro imperio que se derrumba. Las ruinas siempre fueron el legado de la historia. Una historia que hoy sabemos pudieron compartir estas islas y la poderosa Roma. Una historia apasionante. María del Carmen, ¿qué es la púrpura y era tan compleja su extracción? La púrpura es un producto orgánico
que se extrae de una sustancia que tiene determinados caracoles marinos y que va a ser procesado con una tecnología especial para favorecer la obtención de un tinte que va a tener un alto prestigio en las sociedades mediterráneas, no solamente en las romanas, sino también desde época fenicia, es decir, en una etapa anterior, y obviamente al final los romanos son herederos de todas esas tradiciones. Etiquetarlo como tesoro es apropiado para la época, ¿no? Es apropiado porque la gran cantidad de ejemplares que se necesitan para esa producción, que da unas tonalidades también muy peculiares, pues se convierte en un producto que cuesta mucho, que va a generar unos pingües beneficios, importantes beneficios, y que desde la perspectiva que nosotros vemos en Canarias se ha configurado esa púrpura como hoy por hoy el único yacimiento de perfil absolutamente romano que tenemos en Canarias, que es ese taller de púrpura del Islote de Lobos. Pensamos que no debe ser el único. Tenemos otros indicios en el territorio de que tiene que haber otros puntos. ¿En Lobos o en el resto de la ciudad? En Lobos y en Fuerteventura, donde se ha procesado la púrpura, pero desde un punto de vista teórico podría haberlo perfectamente en la isla de Lanzarote, o puede haberlo La Graciosa. Es una realidad arqueológica y en esa etapa inicial se pudo llegar a decir que estábamos confundidos, se pudo decir que eran materiales de un pecio o de un barco hundido que el mar había arrojado a la playa. Vamos, que no faltaron escenarios alternativos, ninguno plausible. En esa teoría al final, digamos, bueno, pues si es un pecio, hasta la teoría más peregrina de que fuera un pecio, pues alguien está reconociendo que es que había un pecio romano. O sea, los materiales no dejan ninguna duda, el contexto no deja ninguna duda. Si nosotros encapsuláramos ese yacimiento y lo trasladamos al norte de África, lo trasladamos a la Bética, a Gades, a cualquier provincia del Mediterráneo, nadie dudaría de que es un taller de púrpura romana de época tardo-republicana e imperial. Ustedes proponen un uso sostenido durante 100 años. ¿Ese es un periodo de tiempo suficiente como para que quienes explotan ese taller tengan contacto con las poblaciones locales? ¿Existen indicios de un posible contacto entre esos trabajadores romanos de la púrpura y las poblaciones indígenas de Canarias? Bueno, con seguridad tuvo que haberlo, porque Lanzarote está poblada desde mucho antes. En Lanzarote tenemos también materiales que tienen unas características absolutamente manufacturas exógenas de tipo romano. Tuvo que haber contactos con esos indígenas. En Fuerteventura probablemente también para esa fecha estaría poblada, aunque la arqueología no lo ha refrendado. Y en Lobos nosotros no tenemos indicios seguros de cómo se materializaron esos contactos a la hora de que hubieran generado restos materiales, que es lo que en definitiva encontramos los arqueólogos. Cuando siempre se nos pregunta, pero ¿había canarios de los nuestros como trabajadores de Lobos? Pues es posible, igual que habría trabajadores que tuviesen una multietnicidad, estaban todos aunados por una empresa, una red de personas que pertenecían a distintas etnias. Imaginar y describir ese escenario de cooperación o de trabajo forzado, no sabemos cómo se podía desarrollar, es bastante evocador. María del Carmen, ¿qué ocurre? Es decir, ¿qué cambia para que los romanos, teniendo esta factoría, decidan abandonarla? Pues no lo sabemos. Es posible que en el enclave de la playa de la Calera, del Islote de Lobos, los recursos más próximos hubieran sufrido un revés, se hubieran acabado esos caladeros y que tengamos otros talleres en otros puntos. Hasta que ese puzzle no esté más conformado, pues es difícil valorar, porque no encontramos que en el entorno contextual histórico haya habido un fenómeno que haya supuesto el fin de esa conexión. Si siguen viniendo es porque interesa por algo. Por ejemplo, nosotros también en Lobos tenemos en el yacimiento restos de cetáceos
y tenemos restos de lobos marinos. Es decir, han estado aprovechando también otros recursos del mar, ¿no? De lo que no hay duda de lo contado aquí es que ese capítulo aún tiene algunas páginas en blanco, llenas de misterios que sin duda ustedes van a intentar dilucidar. Muchísimas gracias, María del Carmen, por haber visitado la Isla Misteriosa. Gracias a vosotros y adelante. Nosotros proseguimos nuestra travesía, nos vamos en busca de otro apasionante misterio. Desde las primeras crónicas hasta bien entrado el siglo XVII, Canarias sufrió violentas incursiones en busca de botines, rehenes o esclavos que vender en Berbería. En islas como Lanzarote, una vela desconocida en el horizonte o el redoble desesperado de campanas o gritos de alarma acompañaron a los isleños, obligados a correr por sus vidas hacia refugios que creían secretos. El Dr. Williams recupera una crónica de miedo, valor y traición en la legendaria Cueva de los Verdes. El fuego y la piedra modelaron estas islas en un proceso que no termina de acabar. Y aunque el tiempo disimula las formas, alguna eventual erupción vuelve a recordarnos sobre qué materia vivimos. Bajo nuestros pies he explorado multitud de túneles, de cavidades de formas caprichosas y colores insólitos. En Lanzarote, uno de esos tubos volcánicos fue el refugio de un pueblo asediado por piratas. En una historia que merece la pena recordar una vez más. Ocurrió en Teguise, un tranquilo pueblo en el que la vida transcurría lentamente y sin sobresaltos. Pero de vez en cuando... Los corsarios berberiscos formaron parte por esa frecuencia, y ya no solo de las grandes incursiones, sino de los pequeños asaltos de la cotidianidad de la vida, ¿no? Hay asaltos y quemas de los principales edificios y robo de bienes, tanto agrícolas, ganaderos como urbanos. La experiencia les había enseñado a sobrevivir ayudándose de la orografía con la que los volcanes habían dotado a la isla. El mes de mayo de 1618, por lo primero fue refugiarse primero en el castillo de Teguise y la mayoría en la Cueva de los Verdes. No es la primera vez que la población se resguarda, ¿no?, en esta cavidad, sino que lo hacen en repetidas ocasiones. Son conocedores porque desde la época aborigen esa cueva en distintos tramos fue habitada por la población nativa. En la Cueva de los Verdes tenemos una cavidad muy amplia, tiene aire porque el aire entra justamente por estos jameos, por lo tanto tiene ventilación cruzada y el aire es bueno. El agua de lluvia gotearía, si llovía algo, goteaba posiblemente con pequeños manantiales. Cuando la población acudía para refugiarse en ella, también tenían, digamos, sus pequeñas despensas para poder sobrevivir durante el tiempo que durase la invasión, que podían ser una semana o varias semanas. Quien fue ágil y reaccionó con tiempo, pudo salvarse de lo que los berberiscos tenían preparado para Teguise y sus gentes. Una vez que supieron que dentro de la cueva se encontraban cerca de 1000 lanzaroteños, lo primero que hicieron fue poner una guardia ahí delante de la cueva y en los pueblos cercanos repartir distintas cuadrillas, no sé que alguien se acercara aquí a la cueva. Los berberiscos fueron pacientes, esperaron
y esperaron. La falta de alimento no parecía hacer mella en los lanzaroteños. Tarde o temprano los berberiscos intentarían algo. ¿Pero qué y cuándo? Un escribano público, Francisco Amado, que pierde algunas de sus casas en este asalto, y también sus archivos, es capturado y amenazado. Los berberiscos hallarían las respuestas y la manera de someterlos, costara lo que costara. Tenían sus métodos. Francisco Amado ha pasado a la historia como un traidor, pero cuesta creer que un hombre sometido a tortura pueda resistir mucho tiempo sin que su ánimo sea quebrado. Así desveló el secreto. En la Cueva de los Verdes habían dos entradas y efectivamente una estaba bien custodiada de langosta y estaba tapada, pero había otra. A través de la cual pues los distintos vecinos que lograron refugiarse en los distintos pueblos del norte de la isla, pues les suministraban queso, bizcocho y leche. Dice por qué la gente está sobreviviendo en el interior de la cueva a cambio que liberen a su familia, porque está también cautiva su esposa, su hija y su yerno. Y eso facilita pues la captura importante de un número de la población. Al final también se llevan a Francisco Amado y a su familia. La resistencia de este pueblo fue digna de elogio, y la supuesta traición de uno de ellos los condenó a la esclavitud en otras tierras. Cautivada era que te llevaban a los principales centros del norte de África, es decir, a Argel o a Salé, y allí pedir un rescate, o en el caso que no lo pudieses pagar, convertido en esclavo. Si alguno pudo regresar de su destierro, quizás volvió a la cueva para recuperar todo lo que allí pudo quedar de su antigua vida. Aparte de esas vasijas cerámicas indígenas del siglo XV, han aparecido y ha aparecido también pequeños tesoros de la gente que se refugió allí y que no le dio tiempo de poner en salvaguarda porque fueron capturados esos tesoros. Pero son todo conjeturas. La Cueva de los Verdes sigue allí, guardando muchos secretos sobre todo lo que aconteció aquellas fatídicas jornadas. Un lugar envolvente por su belleza y por las historias que atesora. José de León, bienvenido a la Isla Misteriosa. Hola, muchas gracias. La Cueva de los Verdes siempre ha formado parte de la historia de Lanzarote. Siempre fue una zona recurrente de historias, de leyendas. En el siglo XVI, en los documentos, aparece toda esa zona como el país de las cuevas, pues no solamente de la Cueva de los Verdes, sino hay muchísimos jameos enormes también alrededor de lo que fue todo el tubo volcánico de la Corona, que incluso se mete en el mar, ¿no? Pero quizá con más leyenda la Cueva de los Verdes. Es un buen ejemplo de ocupación sostenida en el tiempo, ¿no?, que arranca con los indígenas canarios. Sí, hay restos de los majos, no solo ahí, sino en la cantera, en la tegala, en el régulo, son pequeños jameitos que hay alrededor, pero han aparecido restos en la propia cueva porque además a lo largo del siglo XIV y XV también hubieron invasiones muy importantes como la de Ruiz de Avendaño, ¿no?, que captura mucha gente, y ya en aquel momento seguramente ya los majos pues también ya la conocerían como lugar de refugio. Incluso en el Canarién, ya de las primeras crónicas se habla de que esa idea de las cuevas como lugar de refugio, pero sobre todo en el siglo ya XVI, ¿no?, es cuando se concentra la mayor parte de las invasiones piráticas y principio del XVII. También hay que pensar que como represalia a lo que son las cabalgadas de los señores de la isla a la vecina costa a traer esclavos. Entonces ese ir y venir, ataque, represalia, dura por lo menos un siglo. ¿Sería correcto imaginar a las familias corriendo apresuradas, llevando lo que podían para refugiarse en ese lugar y cómo lograban mantenerse durante cierto tiempo ahí dentro?
Sí, inicialmente y la gente que está en la villa se iban al castillo de Buenapay, ¿no? Lo que pasa es que el castillo de Buenapay era fácilmente atacable. Si ellos ya estaban sobre aviso, ya iban a la Cueva de los Verdes. Ahora, muchas veces los cogían desprevenidos y muchos los capturan por los campos y luego lo de la cueva, pues ya estuvieron ahí pues, cerca de un mes. Tenían lo que se llama la puerta mora, luego está la puerta falsa y el jameo de los almacenes. Es decir, que si los piratas estaban en la entrada de la Cueva de los Verdes, estarían esperando que saliera, pero ellos ya conocían otras entradas, otros jameos, que era por donde, de noche me imagino, le tenía que suministrar agua, le tenía que suministrar víveres. A pesar de la ubicación, de la complejidad del territorio, finalmente se termina descubriendo la ubicación, ¿no? Sí, la historia queda como todo en la vida, ¿no? Es decir, este Francisco Amado, que era un personaje muy importante, muy cercano a la marquesa, que fue escribano, ¿no? Un morisco con mucho peso, es el que pasa la historia como el traidor, en fin, entre comillas. Él era morisco y él tenía miedo también de que su familia fuera capturada y llega como un acuerdo, ¿no?, con los piratas y es el que dice que están ahí. Entonces hay otras versiones que dice que él le convence a la gente que está dentro, que ya se habían ido los piratas y salen por su propio pie y lo estaban esperando, ¿no? Entonces quedó como el malvado. Los localizan así a través de Francisco Amado, pero no solo él, hay un levantamiento de moriscos. Hay que pensar que muchos de estos son esclavos que vienen de allí y vienen de su tierra y se pasan al otro bando. La cueva ha sido escenario de diferentes hallazgos arqueológicos, algunos de ellos muy singulares. Sí, aparte de los restos de los majos, pues aparece gran parte de toda esta gente que huían. Vamos a ver, los piratas se llevaron todo lo que pudieron, ¿no?, de joyas, pero sí se quedaron en los escondrijos y aparece, bueno, un camafeo de alabastro muy interesante, rosario, y luego se habla de 146, creo, monedas de oro de mucha calidad, porque una de esas hay referencias que se intentó datar, se le hicieron unas pruebas y eran de muy calidad de oro, ¿no? Esas están en el Cabildo, menos unas cuantas que no se sabe. Esas monedas las tenemos ubicadas. Sí, en el Cabildo está la mayor parte de ellas, pero hay alguna parte de ese y del material que en aquel momento la gente que lo descubrió, pues se está haciendo incluso campaña para que el que lo tenga lo devuelva, ¿no? Bueno, lo de los tesoros, una de sus constantes es que la contabilidad no cuadra a veces, ¿no? Sí, sí, aparte que todo Canarias está lleno de la leyenda, ¿no? La cueva del dinero, la cueva del tesoro, por todos lados está. Pero en este caso ese tesoro existía, ¿no?, que era lo que dejó a la gente cuando estuvieron escondidos. Y luego la cueva. ¿Y a quién pudo pertenecer un tesoro de esas características? Es decir, esas monedas de oro de tanta calidad, cuesta pensar que pertenecieran a alguien del pueblo, ¿no? Sí, no, eso eran los marqueses o la familia llegada a los marqueses. Gran parte de los que van a la cueva muchos de ellos son familia muy pudiente, ¿no? Digamos, la gente cercana al grupo de poder, ¿no? Y esta gente llevan joyas, ¿no?, que tenían. Pues bueno, encontramos también objetos, pulseras colgantes, que fue muy común en esa época. Sería muy osado pensar que todavía dentro de la Cueva de los Verdes hay zonas, espacios, reductos donde se localizan, donde se acunan algunos de estos tesoros. Es probable, ¿no?, porque ponte en el momento en que estás refugiado y te llega oído de que estás asediado, pues intentarás buscar recoveco por donde sea, ¿no? Entonces, y hay zonas todavía inexploradas, ¿no?, porque no es fácil. La cueva hay zonas que tiene 50 metros de altura, son varias galerías, algunas muy estrechitas, es peligrosa en muchas de las zonas para transitar, y como la Cueva de los Verdes, bueno, la de los 7 lagos, impresionante, y todo eso se han hecho estudios espeleológicos. Y luego imagínate los majos también, ¿no?, que aparte de refugio, esta gente también tendría su curiosidad, tendría su interés por conocer, se meterían, como la cueva de la Chifletera en el Golfo, una cueva muy grande, y aparecieron restos humanos en mitad de la cueva, ya casi en la boca, ¿no? Desde luego es a través de la investigación, de la arqueología y de la historia como vamos a poder seguir rastreando estos tesoros materiales o culturales, en cualquier caso. José de León, muchísimas gracias por haber visitado la Isla Misteriosa. Pues nada, gracias a ustedes.
Si hay algo que como pasajeros de la vida estamos obligados a aprender, es que cualquier viaje esconde por igual amaneceres, victorias y naufragios. Pero solo si caminamos con fe, encontraremos el milagro bajo las piedras y la senda que guiará nuestros pies cansados. Nunca sabremos qué hay realmente en el horizonte si no vamos hacia él antes del ocaso, antes de que no quede tiempo para más preguntas. Miles de crónicas dan testimonio del dolor y del peligro en el que habitamos, pero incluso así es necesario adentrarse en la noche para encontrarle sentido. Porque especialmente cuando nos acorralan horas de oscuridad, es hermoso creer en la luz. Es vital no dejar de soñar. Buenas noches. Les espero la semana que viene aquí, en la Isla Misteriosa.